Tenemos, ¿Todo bien? Me fui a hablar con su invitado. ¿Lo puede anunciar o no podemos decir nada? Sí, cómo no, sí. El gran Alfredo Serrano Mancilla. La persona que nos da insumos todo el tiempo para pensar y para discutir la política. Yo lo escucho siempre, creo que es los sábados a la 1 del mediodía en Radio 10. Lo escucho siempre. Hace un gran programa La Pizarra. Claro que sí. Pero lo vas a poder exprimir porque tiene mucho conocimiento. Lo que pasa acá, pero también de toda Latinoamérica. Exacto, ¿no? Porque aparte tiene mucha información de España, de México, para hacer las comparaciones de lo que tiene que ver con el consumo, de lo que tiene que ver con los precios, que también es interesante. Más allá de esto Pobre. Le cagaron la vida. ¿A quién? A nosotros. Sí, obviamente. A los hinchas de Botafogo de ¿Vos viste? Dinero. Les arruinaron la vida haciendo la final acá. Se quieren matar. Jódanse. No, ¿se lo puedo decir? Yo que soy de River. Jódanse. Claro. Paguen carísimo todo. Uno Ahora, yo le dije a un por el brasileño. cheesecake, que estaba carísimo el cheesecake. Ahora, no, todo está carísimo. Sí. Le dije a un Claro. brasileño, ¿para vos está caro? Imagínate para nosotros. Claro, claro. Pero sí, claro. Porque vos te volvés a ver. Nosotros nos quedamos acá garpando una cosa ridícula de precios, ni hablar en dólares lo que son. Somos un país, a mi juicio, inviable. Claro, yo digo, claro que sí. Somos una empresa hoy acá. Sí. Si podés, te la llevas a otro país y producís al 30%. Vamos a hablar también sí. Vamos a hablar también con Alfredo. En serio que no está bueno hacer un dólar que te haga el país inviable. Obviamente te ancló la inflación, por supuesto. Dólar anclado te ancla la inflación. Pero en la convertibilidad se ancló el dólar también con el 1 a 1. Pero no tenía este precio, no arrancó con este precio, arrancó mucho más alto. No, y aparte había un consumo que era mucho más alto que el de ahora. Cuando arranca Kirchner también, ¿te acuerdas que Kirchner decía el dólar recontra alto? Sí. Su lema era dólar recontra alto. Sí, había muy poca cierto. inflación, pero el dólar recontra alto, y no había cepo y demás, pero el dólar alto se vivía mucho mejor y se reactivó económicamente de una manera brutal. Yo creo que es una mala idea, muy mala idea. Vamos a hablar también con Alfredo, a ver cómo se puede analizar la imagen positiva de Milei. Los encuestadores dicen, creció la imagen, está muy bien. Subió bueno, unos puntitos, no vamos tanto a ver como dicen algunos, pero bueno. porque la CELAC y Alfredo tomaron varias encuestadoras y empezaron a analizar cómo se fue conformando esos números. Pero aprovechalo que es un economista extraordinario, importante, así que bueno, te voy a ver de casa. Querido, nos vemos. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Y bueno, hoy ya lo hablamos con Pablo, Alfredo Serrano Mancilla con nosotros. Nos ayuda a clarificar esta realidad que estamos viviendo, a entender los números que se muestran, cómo se los puede explicar y el análisis de él que siempre es brillante. Pero hoy quiero hablarles de esto, del desprecio. Tomo esta palabra porque es la palabra con la que titularon en un textual del presidente de la Nación, un medio prestigioso, un medio internacional, que pone el rostro de Milei y pone un textual que tiene que ver con el desprecio por el Estado. Quiero ver si es verdad. ¿Qué será tan cierto que desprecian al Estado? ¿O desprecian un tipo de Estado? Porque si empezamos a poner ejemplos, que hoy vamos a tratar de ponerlos, nos vamos a encontrar con que quizás desprecian el estado de bienestar. Quizás desprecian al Estado como un instrumento para mejorarle la vida a los sectores más vulnerables y al fin y al cabo a todos para tener derechos y equidad y igualdad de oportunidades. Pero el Estado para otras cosas parece que no lo desprecian tanto. Quiero que hablemos de esto, se los voy a proponer y luego vamos a charlar junto con Abigail, junto con Pablo, vamos a charlar con Alfredo Serrano Mancilla. Porque necesitamos entender este presente que es doloroso pero que también es confuso. Le doy la bienvenida, esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, veamos la tapa a la que hacía referencia. Esta tapa que es del Economist, que es sin duda una de las tapas que lo pone a Milei en un rol protagónico con un textual, fuerte textual que elige el Economist, que es mi desprecio por el Estado es infinito. Lo que Javier Milei le puede enseñar a Donald Trump. Bueno, fueron con todo en la tapa, pero ahí está. Mi desprecio por el Estado es infinito. Esto hoy lo tuiteó el propio presidente de la Nación porque entiende que en esta frase hay un valor político. Está convencido el presidente, quizás también convenció a un sector de la sociedad, que el Estado debe ser despreciado, que el Estado debe ser destruido.
Y el gobierno comenzó, lo sabemos, para qué se los voy a repetir, empezó a atacar al Estado, pero no a cualquier parte del Estado. No fue una destrucción del Estado porque sí. Fue una destrucción del Estado con un claro objetivo de dónde atacaba y dejaba de atacar. Porque yo me pregunto si el gobierno tiene un desprecio al Estado cuando el Estado hace negocios con el privado. Yo creo que no. Cuando el Estado sirve como puente para hacer negocios con el privado, que no está mal, son necesarios, por supuesto que es necesario. En la obra pública, por ejemplo, siempre es necesario esa articulación del Estado con el mercado. Ahora, cuando el Estado y el mercado hacen una negociación cuyo dinero va a intereses de sectores muy reducidos de la economía, ese tipo de funcionamiento, ese tipo de rol del Estado, no lo critica Milei. Critica al Estado cuando el Estado cumple su rol fundamental, que es su rol social. El desprecio por el Estado es el desprecio al estado de bienestar. Es el desprecio al Estado que tiende al bien común. Decenas de ejemplos hay. Quiero tomar uno. Quiero que hablemos de una noticia que se conoció en el día de hoy, que tiene que ver con la cantidad de trabajadores y trabajadoras en torno a Adorni. En torno a este chanta con honores que sale todas las mañanas casi que a patotear, casi que a decir cosas sin sentido, pero que tiene 208 personas trabajando para él. ¿Quieren verlo? Ahora vamos a empezar a ver detenidamente qué rol ocupa cada uno. Estos son en total 208 empleados en la Secretaría de Comunicación y Medios, 33 cargos jerárquicos. ¿Cuáles serán? ¿Qué sé yo? Además de los 33 cargos jerárquicos, 60 personas para seguimiento de medios. Hoy Luli Trujillo decía al mediodía, los que nos están mirando ahora, los saludamos desde aquí. 9 diseñadores de comunicación, 6 camarógrafos. Todos esos dependen de Adorni, 6 camarógrafos, 10 redactores, 208. Pensar que cerrado en el INADI que tenía 400. Bueno, solamente este hombre tiene la mitad. 4 fotógrafos, 33 asesores. 33 asesores. O evidentemente no entendés nada de ningún tema, porque tener 33 asesores, 3 responsables de planificación, 16 consultores, además de los 33 asesores. Bien, 6 asistentes administrativos. Y sigue la lista para llegar a los 208. 4 referentes de comunicación. Es un himno para un PIN, ¿no? Referente de comunicación, no sé bien de qué se trata. 11 analistas técnicos y un asesor en sociología. Cosa que me parece, casi que les diría, el más interesante de todos. Ahora, cuando fueron por Tela, cuando fueron por ejemplo, el INADI, cuando fueron por el Ministerio de la Mujer, lo primero que dijeron es, tenés una determinada cantidad de trabajadores y trabajadoras que no hacen nada. ¿Cómo puede ser que haya 400 trabajadores en el INADI que no hacen nada? Bueno, solamente ahora la Secretaría de Comunicación tiene 208. Entonces, ¿despreciás tanto el Estado? ¿O en verdad despreciás aquel Estado, como decía hace un rato, que tiende al bien común? Aquel Estado que quiere multiplicar derechos o garantizar el libre ejercicio de los derechos. Porque no despreciás el Estado para tener 208 personas trabajando para vos. No despreciás el Estado cuando cobrás 5 millones de pesos por ir toda la mañana a decir lo que dice Adorni. No desprecia el Estado para meter a su hermano a trabajar. Entonces, ojo, porque este desprecio es selectivo. Es el desprecio al Estado, que por ejemplo, tiene que estar dándole las comidas, los alimentos, los bolsones de comidas a los comedores. Ahí no los da. Vamos a lo que pasó hoy con la justicia, diciéndole una vez más a Petovelo que tiene que dar los alimentos, porque ustedes se acuerdan que Petovelo dijo que hizo una auditoría y que había un montón de comedores que no eran tal. Bueno, la justicia le dice por novena vez, no es un número al azar, novena vez, le dice, en ese marco había cuenta del derecho alimentario en juego, el tiempo transcurrido, y al fin de evitar dilaciones innecesarias, intímese al Estado Nacional, Ministerio de Capital Humano, Petovelo, a fin de que en el plazo de 3 días hábiles incorpore de forma efectiva los 66 comedores de la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias. Este Amanecer de los Cartoneros fue lo que
en el informe, en la auditoría que hizo el gobierno, Petovelo dijo no existen. La justicia le dijo sí existen y además ustedes deben garantizarle el alimento por la emergencia alimentaria. Se lo dice. Es el noveno de todas las fallos de la justicia a Petovelo. ¿Lo hacen? No lo hacen. Ahí desprecian el Estado. Ahí desprecian el Estado. Cuando tiene que ir a asistir, cuando tiene que garantizar un derecho, cuando tiene que dar oportunidades. Ese Estado pensado para el conjunto, ese Estado pensado para lo colectivo, ese es el Estado que desprecian. No desprecian el Estado que hace negocio con el privado, no desprecian el Estado que les permite a ellos juntar, no les voy a decir ñoqui yo porque no conozco si trabajan o no, pero 208 personas para un vocero presidencial, que además de ellas 208 trabajan en las redes para insultar, para estigmatizar, para perseguir desde el discurso comunicacional. No desprecian el Estado como instrumento represivo para salir a golpear en las marchas a quienes se manifiestan en contra de este modelo de gobierno. Ese Estado no lo desprecian. Entonces, ojo, porque es selectivo, porque es ideológico. El Estado que recortaron es el Estado que te hacía a vos la vida mejor. Recortaron el Estado que garantizaba la gratuidad de los medicamentos. Ese Estado recortaron, ¿eh? Entonces, cuando Milei aparece sonriente en The Economist y dice y habla sobre su desprecio al Estado, mi desprecio por el Estado es infinito, no, su desprecio por el Estado no es infinito. Depende a quién mire el Estado. Pero quiero tomar un elemento más que sucedió hoy, que tiene que ver con que no avanzó porque no hubo quórum para discutir ficha limpia. Esta ficha limpia, un proyecto de ley que lo que buscaba era que toda persona que tenía una sentencia firme y había sido confirmada esa sentencia no pueda ejercer cargos públicos, no pueda ser candidato a nada. Básicamente una ley que al día de hoy, con lo que tenemos, eso se puede aplicar. Si yo soy un funcionario y me condenan por un hecho de corrupción, me condenan, automáticamente en la condena puedo poner la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por lo tanto, el instrumento ya existe, lo tiene la justicia. No necesitas una ley que te diga vos no podés porque estás condenado por la justicia. Porque sería judicializar la política, pero además sería claramente institucionalizar la persecución política. Porque es cierto cuando hoy se dice que esto estaba pensado para evitar que Cristina Kirchner sea candidata. Por supuesto, no necesitamos ni analistas, ni encuestas para darnos cuenta. Tan tontos no somos, ¿eh? Claramente estaba pensado para eso. ¿Tienen dudas que estaba pensado para eso? Mire, quiero que vean a Jonathan Viale, periodista de TN ahora, que hoy estaba enojadísimo. TN está enojadísimo con que no salió esta ley. No sé por qué, como si lo hubiesen redactado. Pero, no, una pavada mía. Sin embargo, hoy estaba enojado. Y el periodista en su enojo blanqueó. ¿Por qué estaba enojado? ¿Quieren verlo? Seguro, Orozco. Seguro que no vuelven más. Te tomo la palabra, que no vuelven más. No sea cosa que vuelvan porque hoy estaban boludeando. Hoy la diputada Orozco faltó porque no sé qué, se desmayó. A ver lo que dijo. Me desmayé. Me estaban poniendo suero en la guardia del anexo. Yo te juro, ¿será posible que te desmayás faltando 5 minutos para dar quórum para una de las leyes más importantes de la historia argentina? Y no estoy exagerando. Tan simple como que los chorros no pueden ser... Y bueno, y te desmayas. Es una mala leche terrible. Muchachos, hoy le regalaron el pasaje para la próxima elección a la condenada y ladrona Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué será? No lo sé. ¿La necesitan en la cancha? ¿La quieren en la cancha? ¿Les gusta jugar, polarizar con Cristina? ¿Hay un pacto como...? No lo sé, espero que no. ¿No era que Milei venía a clavar el último clavo al ataúd del kirchnerismo? Viale, se te nota un montón de onda, se te nota un montón. Che, era una ley, ¿no? Una ley que buscaba equilibrar la honestidad y que todo aquel... Se nota mucho el enojo, se nota mucho que lo que están diciendo es no sacar la ley. ¿Y qué está diciendo el periodista? Está diciendo, y ahora Cristina puede ser candidata. Qué susto que tienen, ¿no?
grande el susto que tienen. Ahora, no se van a quedar sin laburo, quédense tranquilos. Pero digo, qué bárbaro, ¿no? Está muy claro para qué era. Porque hoy hicieron cadena nacional. Vamos a ver mañana al titular de Clarín, de La Nación. ¿Por qué? Porque la ley era precisamente para ponerle un límite a Cristina Kirchner. Ya lo intentaron hacer con el fallo, lo intentaron hacer directamente intentando matarla. Como no pudieron, ¿se acuerdan? El fallo que sí saldrá y el tiro que no salió. Bueno, se les nota mucho. Pero aparte, ¿por qué vos no podés llevar adelante una ley así? Porque la justicia, y no quiero decir a alguien en particular, un sector de la justicia no tiene la misma vara para todo el mundo. Porque nunca Mauricio Macri fue condenado, juzgado, inhabilitado por la estafa del Correo Argentino. Porque Sturzenegger, porque Caputo, son siempre absueltos. Sturzenegger fue absuelto por el megacanje. La justicia absolvió a Cavallo. Entonces, como la justicia siempre cae para este lado, ¿no? Hay dos cosas que no hay duda que son de derecha. Dios y la justicia argentina. Eso, básicamente, ¿no? Con todo cariño, la creencia y la fe que la tengo, pero es así. Entonces, si la balanza siempre cae para un lado, ¿qué garantía hay? Porque siempre hay una costumbre que sucede con los referentes de derecha cuando gobiernan. Es cada vez que son elegidos, automáticamente todas las causas desaparecen. Las 55 cuentas offshore de Macri nunca fueron un impedimento. Podría ser una lista larga. Nunca, nunca en este país, y no por jueces de ahora, nunca. Díganme qué sujeto ideológicamente promercado, ideológicamente de derecha, que ha estafado, hundido en una crisis económica o ha fugado dinero en la Argentina, está preso. Nadie. Ni acá ni en ningún lado, ¿eh? ¿Ustedes lo vieron preso a Bolsonaro? No. Pero sí lo vieron preso a Lula. ¿Ustedes vieron preso a la oposición golpista de Evo? No, pero sí lo vieron a Evo huyendo de su país porque lo iban a matar después de un golpe de Estado. ¿Ustedes vieron preso a Lasso en Ecuador después del desastre que hizo en su gobierno y la crisis que generó y las denuncias que tiene? No. El que tiene que estar exiliado es Correa. Entonces, muchachos, con esa justicia, ¿qué quieren? Bueno, acá también, ¿no? El Estado es importante. El Estado que aparece para intentar, a través de una ley, proscribir. Y cuando aparece el acuerdo, esta vez para jugar en contra de los intereses de algún grupo mediático, ahí entonces todos son criticables. Entonces, cierro con esto. Ojo con dar todo por determinado. El desprecio es un desprecio selectivo. No desprecian al Estado en sí. Desprecian al Estado porque la historia del Estado argentino, cuando gobierna el campo nacional y popular, mejor dicho, cuando ha gobernado el peronismo, es el Estado en función de los derechos de los que menos tienen, del trabajador y la trabajadora. Eso es lo que odian. No odian la estructura, odian el fondo, no odian la cáscara, detestan el fondo. Todo cumple esa función, todo cumple esa lógica. Pero claro, flor de textual para aparecer en una etapa. Entonces, el odio, el desprecio al Estado, al fin y al cabo es un desprecio a todos los que ellos consideran que son estéticamente, políticamente, culturalmente y humanamente inferiores. Y elijo estas palabras porque es las palabras con las que el presidente nos habla a los argentinos y a las argentinas. Simplemente esto. Creo que empezamos en una etapa donde hay que correr las hojitas de a poco para ver qué es lo que realmente están buscando. Les doy la bienvenida otra vez, ya lo hice 3 veces. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, Abigail, Pablo, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, Fer. ¿Cómo va? Bueno, qué noticia la de Adorni, ¿no? Tanta gente, che. ¿Te sorprende? No. No, pero entiendo entonces que el Estado depende para qué, ¿no? El Estado depende para qué. Sí, claro. Y el Estado depende también según qué intereses responde. Estamos hablando de... ¿te acuerdas cuando se criticaba, no, bueno, las familias, no tienen que estar las familias de los funcionarios? Después entonces Macri dice, no, los funcionarios, las familias tienen que quedar afuera del Estado. Después viene, no, ahora vamos a romper
la familia tiene que estar adentro. Entonces ya se criticaba algo cuando en realidad hace muchos años que la familia de Adorni cobra del Estado. Muchos años hace. Claro. Tanto el hermano como también familiares que dependen de lo que todos los argentinos pagamos de nuestros impuestos. Y la información privilegiada, ¿no?, que tuvieron algunos. Claro. Porque sí, muchos se fueron de los medios, algunos de los que están presentando quiebra, una situación muy difícil, de ahogo financiero brutal, que están sufriendo una enorme cantidad de medios, pero bueno, pudieron abandonar el barco a tiempo, ¿no?, como aquellos que pueden vender las acciones rápido, antes que se acaben los dólares y estar cobrando un suculento sueldo mensual. Como le gusta decir, a mí no me gusta tapar, como le gusta decir, con la nuestra, ¿no? Claro. No, igual nosotros tenemos cosas maravillosas, como que Sturzenegger cobra un salario del Estado para destruir el Estado. Sí. Es genial, por eso digo, ahí hay medio contradicción. Vamos, ¿les parece? Vamos a charlar con Alfredo Serrano Mancilla, titular de la CELAC. Alfredo, gracias por venir, qué placer grande. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y vos? Muy bien. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque siempre está interesante hablar con vos, que hay muchos temas. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿vos crees que este discurso del desprecio por el Estado, el desprecio al Estado, tiene cierto consenso social? No, de ninguna manera. Ah, ¿no? No. Mira, me sorprendiste. Pero no con las encuestas ni propias ni de la mayoría de los encuestadores, sino si uno mira el Latinobarómetro, la POP, que hacen encuestas permanentes de todos los países de América Latina, inclusive la Argentina, no creo que haya una mayoría en relación a la educación pública, en relación a la salud pública, en relación a un mínimo de políticas sociales. Yo creo que cuando uno retrocede en creerse el marco que intentan instalar el actual gobierno, yo creo que es como siempre, es el primer paso para una derrota en los sentidos comunes. Hay un autor que a mí me encanta, Fernando, que es Lakoff, que siempre dice que la sociedad es como compleja y no podemos pensar que la sociedad de un día a otro, por un resultado electoral, se hace totalmente de derecha y conservadora en todas. Es probable que haya algunos aspectos, como por ejemplo el tema de cómo abordar la inseguridad. Es probable que cuando le planteas la cuestión de la dificultad económica que lleva teniendo la Argentina desde el 2015 hasta la actualidad, porque no podemos negar que han habido 8 años difíciles de empobrecimiento, de desaparición progresiva de la clase media, de dificultades en el consumo, con matices, no es lo mismo, ni mucho menos, el gobierno de Macri que el siguiente gobierno. Pero cuando lo miras en perspectiva, los datos no son para aplaudir. Bueno, y eso la sociedad lo va metabolizando. La sociedad va metabolizando y claro, cuando lo va metabolizando va discutiendo cómo puedo yo salir de esta situación económica. Yo creo que ahí sí que hay una disputa de sentidos comunes. Eso de ninguna de las maneras puede eclipsar que la sociedad argentina, mayoritariamente, cuando tú le planteas la educación pública en el terreno que le plantees, o incluso la salud pública, que me sorprende que la única que lo ha dicho en los últimos 3 años de una manera tan vehemente fue Cristina Fernández de Kirchner. Sí, claro. Parece que no se puede hablar de la salud pública en este país que tiene una tradición por lo público importante. Pero yo creo que hay muchos aspectos que uno detecta. Si Milei no gana porque cuestiona el rol del Estado en áreas o en derechos básicos. Yo creo que él gana electoralmente y se sostiene en el tiempo, más allá de que si el valor es 51, 44 o 38. Yo creo que le damos demasiada importancia a un valor que en la sociedad en la que vivimos mucho más efímero y volátil de lo que nos presuponemos. No son para siempre los valores. No conozco a nadie que haya mantenido una imagen para siempre. Qué interesante lo que planteas, que si nosotros repetimos o entendemos que la sociedad rápidamente absorbe el discurso, en este caso del poder, estamos empezando ya a asumir nuestra propia derrota, ¿no? De hecho, en el 17, en el 21, cuando yo en la Argentina empecé a escuchar permanentemente en parte de nuestra clase política más afín ideológicamente a la que yo siento, a decir o a cuestionar si los planes sociales eran buenos, si los que recibirían planes sociales eran vagos, choriplaneros y no trabajaban. Esos son derrotas culturales, son anticipos. De hecho, son discusiones que yo creo que me parece que hay muchos conjuntos de la sociedad argentina que si tú le planteas aspectos fundamentales de mejoras en el salario, yo no creo que haya una discusión si eso tiene un efecto multiplicativo sobre la inflación, pero de hecho, es más, creo que sobreexageramos el dato del 2,7% de inflación último de Milei. ¿Ustedes creen que la persona que no llega a mitad de mes está preocupado por el 2,7?
Habrá una parte de la sociedad que sí, claro, pero otra parte de la sociedad que no está pendiente de muchas otras cosas. Por eso vengo un poco como obsesivo en las últimas semanas, Fernando, en decir, estamos demasiado mirando a Milei y muy poco mirando a la sociedad. Estamos mirando el dedo que tapa el sol, porque claro, estamos evidentemente imbuidos en una suerte de clima de época donde la espectacularización de la política nos tiene obnubilados. Somos adictos a las series de Netflix. Hemos caído en la house of cardización de la política, si me lo permites. Muy bueno. Todo es sencillo. Sí, todo es que uno entra, le dice al otro, el otro le dijo, sí, mira que a partir de ahí todo parece como un tablero perfecto, como House of Cards. A mí me encanta. Me gusta más la francesa Wagon Noir, que la recomiendo encarecidamente, una serie maravillosa igual, francesa, pero hay que recordar que eso son series de ficción. Claro. Y que la vida no funciona así. Y que la sociedad no es como un software que se pasa a ser de derecha después de una derrota electoral. Yo escuché muchas veces esto en el 2015, 16, 17. Yo recuerdo de la hegemonía la hegemonía amarilla. Yo me acuerdo de que María Eugenia Vidal ya era presidenta cuando ganó ser gobernadora. Claro. Por eso creo que hay que tener un poco más de... Álvaro García Linera siempre me recomienda que no sea muy precoz en los análisis, y creo que hay que tener un poco de perspectiva. Sí. Ahora muchos dicen, muchos del gobierno, por supuesto, pero también muchos de la oposición, estamos en un veranito económico, la gente está recuperando la esperanza y hay buena perspectiva. Yo creo lo opuesto. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que lo que sí hay otra vez es un relato dominante, un marco. Los marcos son fundamentales. Cuando el marco... De hecho, la dificultad que uno tiene con Javier Milei es que su marco es el cualquier cosismo. Puede decir cualquier cosa. Y por eso es difícil seguirle, porque es muy complicado. Si yo tuviera un amigo, a veces uno lo tiene, que un día te dice que le gusta la carne y el día siguiente te dice que no le gusta la carne, claro, cuando es amigo uno le perdona todo. Pero cuando uno de los amigos se marea. A veces pasa en reuniones que te encuentras a un amigo o amiga que te dice cualquier cosa. Peor aún si ese cualquier cosismo no tiene una base ética mínima. O sea, ya no hay ética, no hay moral. Por lo tanto, dices cualquier cosa, pero puedes decir que te gustaría tener a Cristina Fernández de Kirchner, pues, no sé, poniéndole los clavos. Los clavos en la tabla. Claro, cuando ya empiezas a decir esas cosas, empiezan a ser preocupantes. Claro, el relato de Milei es que no puede pelear con el presente. ¿Y qué hace Javier Milei? En el presente económico, el de la realidad, el del día a día, el de la gente que tiene que comprar un kilo de cebolla, que ha cambiado, por cierto, me miraba las cifras, en un 300 y pico % con datos del INDEC. O si voy a comprar 10 pañales hace un año, el dato del INDEC era 1.100 y ahora vale 3.700. Eso es lo que esa persona, que va a comprar 10 pañales para su hijo o para su hija, padece. Milei no tiene, ni Milei, ni el gobierno, ni las usinas que le aplauden, ni los medios de comunicación que también vitorean todo lo que dice, no tienen capacidad de discutir el presente. ¿Cómo intentan entonces afrontar un problema económico que no saben cómo resolverlo en la cotidianidad? Le echan la culpa al pasado y construyen expectativas para el futuro, como los ilusionistas. Cuando tú estás delante de un mago, lo que intenta es distraerte, no prestar atención qué hace con sus manos, y entonces responsabiliza al pasado, lo cual cuando va pasando más tiempo es muy difícil que la sociedad siga suscribiendo, echarle la culpa al de adelante, porque si yo me voy a mi casa y el inquilino anterior hace un año tenía goteras y después de un año yo sigo diciendo que la culpa la tenía el inquilino anterior, lo que yo soy es un incapaz porque no sé resolver el problema de la gotera después de un año. Eso tiene un tiempo. Yo creo que a veces uno prefiere que la sociedad se dé cuenta rápido, pero hay un tiempo de maduración. Y luego está el futuro, y ahí es donde viene la cuestión de las expectativas, que está inventadísimo. El tema de las expectativas desde hace ya siglos que se habla cuando no tienes dificultad. Él intenta construir términos que además son florecientes, ya me los conozco, antes se decían brotes verdes, salir del túnel, ahora es floreciendo, o sea, pero además que tiene poco de esa creatividad porque es un manual que ya uno conoce. Es cierto que hay una parte de la sociedad que yo creo que está esperando. ¿Por qué? Por muchas razones. Probablemente porque también la sociedad argentina, y yo quizá como extranjero que vivo aquí hace muchos años, me cuesta cerrar el análisis, pero lo dejo encima de la mesa, es una sociedad que también lleva mucho tiempo, décadas, acostumbrándose a salir del hoyo. Tiene mucha resiliencia. Ha salido de una dictadura, ha salido de un 2001. Y dice, esta es una más. Hay algo en la idiosincrasia, hay algo en la historia que le permite decir,
pues yo lo escucho con la gente de la calle, pero si miras en las encuestas te dicen lo mismo. Hay algo de un mal menor, hay algo de, como te decía, la metabolización de todo estuvo mal. No es que con este esté mejor, sino que empieza a normalizar el mal vivir, cosa que ya pasó en el Perú, que tienen una cifra de inflación menos del 10% anual. Y ganó Pedro Castillo, ¿eh? O sea, en Perú, con una economía macro perfecta, inclusive con lo que todavía no ha logrado Milei, porque tampoco le compro el marco de Milei de la inflación. Tú sabes que lo que ha logrado acumular de inflación Milei en 11 meses, necesitó Cristina Fernández de Kirchner 55 meses. Pero no te estoy dando de los datos del INDEC en relación a Cristina para que nadie me diga que hago truco con los datos del INDEC, los datos de The Economist. O sea, tú sabes que Javier Milei, para el que me diga, pero es que la herencia es distinta. Javier Milei en 11 meses tiene más inflación acumulada que los últimos 11 meses de Sergio Massa. Y ya eran muy preocupantes los de Sergio Massa. Claro. Y lo que implica la inflación, que es lo que hay que hacer pedagogía, es que es el precio sobre un precio. Es una escalada. El dato del 2,7 a mí no me da ganas de aplaudirlo cuando ya el precio del litro de leche vale 1.500 pesos. Porque es 2,7 sobre 1.500. Pero eso es tan... Por eso nosotros, que nos embarramos con los porcentajes, la gente que está yendo a comprar sabe cuánto vale el litro de leche. Sí, claro. Y sabe que desde hace un año el litro de leche pasó de 600, 700 a más de 1.500 según los datos del INDEC. Claro, si hacemos las piruetas del 2,7 y hacemos eclipse inflacional sobre los primeros 4 meses, ahí sí hay veranitos económicos, claro, primaveras y un montón. Todas las situaciones. Bueno, buenas noches. En primer lugar, preocupante todo lo que nos estás contando, porque entonces estaríamos medios obnubilados o esmerilados, ¿no?, en la realidad. Ahora, este relato del gobierno, ¿mata su discurso o no lo mata? Porque de todas maneras, el discurso que tiene penetra en la sociedad, no hace mella. Más allá del metabolizar lo que nos ha sucedido, ¿cómo hacemos entonces para poder explicar y dejar en claro estos números que vos nos estás contando? Para nosotros son clarísimos. De hecho, para mí es claro, además, también yendo al supermercado. Pero, sin embargo, no pasa nada. Yo creo que fíjate que Milei, como figura política, fue el hijo del caos, el hijo de la confusión. Si te pones muy teórico, diría una crisis de representatividad, un montón de... Pero era el hijo del caos. Y lo que Milei intenta es ser ahora el padre del siguiente caos. Él intenta ser ahora el que tutela el mayor grado de confusión posible. De hecho, por eso es muy difícil seguir a Milei y a sus, insisto, sus portavoces. Porque la cuestión es que intenta confundir al máximo a la sociedad. Y claro, no juega solo. Por eso, de hecho, no juega solo, y yo creo que a veces también exacerbamos lo de las redes sociales. Es cierto que tiene redes sociales, es cierto que también hay redes sociales en México, que yo sepa. Sí. Y Poder Judicial también hay en México. Se llama Norma Piña. Digo, porque hay nombres y apellidos. Y hay poder económico en México. Y hay poder comunicación en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y hay una cosa que se llama Vecino del Norte, que además tienen una frontera gigante, que es Estados Unidos de América. Y han revalidado una elección por 30 puntos con un discurso claramente de izquierdas. Allá hablan de izquierda, no hablan del campo nacional popular. Lo digo en términos mexicanos por respetar su epísteme. Sí. O sea, lo que quiero decir es que Milei juega a esa confusión permanente. Y una sociedad que no la pasa bien y que le planteas un momento de entropía, de caos, de dificultad, y yo creo que esto está absolutamente planificado. De hecho, lo que sí es una paradoja, que Milei, a pesar de que está intentando ser el que empuja al caos, por eso es muy difícil, yo tardé meses en entender la cifra de inflación que él daba. Me costó mucho, ¿eh? Eso del 7000%. Luego la entendí. Sí, claro. Pues me costó, digo, alguna base tiene que tener. No puede ser tan chanta. Alguna base, no, en serio. Me paro a pensarlo, a intentar entenderlo. Luego entendí cómo calculan, una cosa que nunca había visto en la vida. Y es que si hoy no llueve, multiplica por 365 días y dice que en la Argentina en un año no llueve. Claro. Esa es su fórmula de cálculo. Yo que soy muy futbolero, es como si el Barça ganamos el otro día 3-0, entonces multiplico por 3 todos los partidos del Barça en el año y me salen, no sé, 250 goles. Claro, ese es el permanente bombardeo de Javier Milei. La paradoja es interesante, es que a la vez que Javier Milei es el hijo y el padre de este caos,
empieza a la vez a ordenar la política argentina, el mileísmo y el antimileísmo. Ahí hay algo, vos nombraste, porque quiero que hablemos también en un rato de esto de la imagen. Acá tenemos, a ver si lo podemos ver, Agos, de la imagen de Milei, ¿no? ¿Qué dicen las encuestas de la imagen del gobierno de Milei? El sueldo no alcanza y la imagen de Milei se mantiene. La imagen positiva de Javier Milei subió al 59 y alcanzó máximos históricos. Milei recupera la imagen entre los jóvenes, luego la mayor caída de confianza. Eso vos sabés que, perdón, sí, Fer, que te interrumpa, pero esa última placa, la de caída en los jóvenes, está bueno porque habla de jóvenes entre 18 y 29, en donde teóricamente en el mes de septiembre había tenido una gran caída. En octubre remonta y tiene que ver con el discurso. Por eso hacía yo hincapié en cuanto al o relato mata discurso, discurso mata relato, no se matan entre sí. Ahora, ¿cómo se conforma esta imagen? Porque mucha gente dice, che, tiene imagen positiva, entonces la gente está de acuerdo con las medidas del gobierno. Yo creo que hay partes. Primero, no hay que creer lo que dice Milei otra vez y sus portavoces de que Milei tiene la imagen positiva más alta después de un año, ni en la Argentina ni en América Latina. Eso es absolutamente falso. O sea, no hay dato que sostenga la idea de que Milei al año tiene una imagen positiva muy por encima del promedio de los presidentes en la Argentina. Macri tenía más, Alberto Fernández tenía más, Cristina Fernández tenía más. Pero en América Latina la mayoría de los presidentes con un año de gobierno tienen imagen positiva superior a sus mejores encuestas. Con lo cual, no firmo debajo de ahí. Luego lo segundo es que miramos las encuestas como que sale una que pone en 59, lo interesante es ver el promedio de todas. Claro. Te da una pista, con todas las fallas. Armaste algo de eso, sí, ¿no? y recién lo poníamos, ahí está. Y los datos de las encuestas vas viendo que ha tenido una caída en el promedio de imagen positiva durante estos últimos 3 meses, con la excepción de los últimos días que todavía no se ha cerrado. Es cierto que hay datos que empiezan a decir que ha habido una breve recuperación. Seguramente hay una leve recuperación. Pero en tendencia de cómo empieza a la actualidad, el promedio de todas las encuestas no es como para estar satisfecho. Ahora, lo que sí es preocupante es que con estas medidas de empeorar la cotidianidad económica, más allá de que el valor sea 50 o 40, porque no creo que sea el debate, a quien le interese el dato de la hiperprecisión en una encuesta no entiende de encuestas. Las encuestas no te dan idea de hiperprecisión, te dan idea de tendencias, de bloques cualitativos. Eso es lo que hay que estudiar las encuestas. Bueno, el dato del 40, 45, primero, nunca me olvido que en la Argentina en el 2003 la suma de Menem y Murphy fue 41 de intención de voto. Casi el mismo valor que saca Macri en el 2019, 40. Es decir, en la Argentina hay un bloque tectónico que tiene ideas conservadoras. Claro. En el peor momento de Macri y en el peor momento del neoliberalismo hay ese piso histórico que es importante, que se demuestra ahora. Entonces, yo creo que hay una parte de ahí. Y luego hay otra parte de la población que yo me preocuparía o me ocuparía políticamente más. Me interesa mucho más el 60 que no se lo banca. Que no pasa porque nada. Me parece mucho más interesante, si tú eres capaz de conservar el 50, me voy a entrar en que no lo apoyó en primera vuelta. 11 millones y medio de personas no le votó en segunda vuelta a Javier Milei el año pasado. 11 millones y medio. Yo creo que la clase política opositora tiene que, desde mi perspectiva, abrazar, darle herramientas ideológicas a esos 11 millones y medio que no suscribieron a un Milei de segunda vuelta, que todavía no están a favor, porque si es 50 o 45, hay la otra parte de la sociedad. A mí me parece que a veces estamos demasiado nubilados, porque es difícil entender, yo lo entiendo, que es difícil entender, nos cuesta, pero me preocupa mucho más que hay una diáspora progresiva de la gente que no quiere a Milei, que se quede cada día más resignada. Esa parte, eso me preocupa mucho más y esa es la parte importante. Pablo. Alfredo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muchas cosas, pero recién hablabas esto de la resiliencia y salir del pozo. A veces parece que a la sociedad nuestra le gusta tirarse, ¿no? al pozo y volver a salir. Ahora, yo me planteaba también esto de la violencia, que no es solamente lo económico, que se manifestó en la campaña y sigue siendo muy fuerte. Los zurdos de mierda, el virus Cuca-12, los jubilados no se merecen este tipo de jubilación porque no aportaron. El paupérrimo discurso que tenés, por ejemplo, hoy en la Cámara de Diputados.
asesores cantando canciones obscenas, hablando del brazo armado y después mostrándose con armas. Y todo eso, más allá de lo económico, todo eso parece ser legitimado por la sociedad. Vemos como le parten un palo de golf a una mujer en la cabeza por tomar mate en un lugar donde supuestamente no se podía. ¿Se va legitimando eso o nos estamos despertando a esa violencia creciente? Yo creo, Pablo, que para mí es el aspecto más central en disputa en la Argentina en este momento. Esta forma de tolerar, de aceptar, de afrontar la violencia. La violencia verbal, la violencia en las relaciones, la forma de discutir con el otro. El llamarte rata significa indirectamente te tengo que exterminar. Total. El vídeo tan famoso. Yo ahí por primera vez, porque además no le regalo la palabra nazi rápidamente a un adversario que pienso diferente. No me gusta. Parece que es un flaco favor a la historia y a entender la política. No me gusta caer en un nazi, un fascista, uno que además tiene una herencia cultural y política española. No me parece tan rápido. Cuando escuché a Javier Milei llamarle hijos de puta, arengando en el Parque Lezama a la clase política opositoria a los periodistas, me llamó la atención. Porque ya ahí hay una deshumanización del otro. Claro. Y ahí sí empezó a preocuparme. Cuando vi el apoyo en términos del vídeo, de que eran virus a exterminar, claro, sí empecé a sentir preocupación y la palabra nazi empezó a venirme permanentemente a mi cabeza. Cuando escuché llamarle al exministro de Salud hijo de puta, yo puedo llegar a entender que diga, más allá de que haya fallecido, este ministro de Salud lo hizo todo mal. Eso es la política. Yo no le tengo miedo a la confrontación, de que no pasa nada. Y es hipócrita si dices, porque no, fallecido, ha hecho mal. El insulto dio un paso más. La palabra que le dijo a Cristina Fernández de Kirchner respecto a esto y que pasabais y lo vuelve a repetir ahora, del cajón. Claro. Entonces empezamos a tener, y ahí sí que hay un exceso de violencia que se empieza a estar, yo creo que está en disputa. No creo que la sociedad argentina en su gran mayoría lo incorpore, porque no creo que en la mayoría de mesas y familias argentinas el hijo discuta con la madre con esta terminología. Yo en esto soy de los optimistas todavía. Bueno. Yo pienso que no. Lo que sí es cierto es que hoy en día empieza a protagonizar un eje central. A mí me acuerdo muy bien, José Luis Rodríguez Zapatero me dijo hace mucho tiempo, cuando le intentaron disparar a Cristina, que eso había provocado un antes y un después en la política argentina. Como la sociedad argentina, yo me acuerdo que hicimos una encuesta y había un porcentaje que creía que era mentira todo. Sí. Y yo no me importaba el porcentaje, me importaba que hubiera una única persona, como hecho, que pudiera aceptar y justificar, no decir no lo creo, sino justificarlo. Cuando esto ocurre es cuando yo creo que es un tema absolutamente de emergencia. En Europa mucho se utiliza el término de cordón sanitario para la democracia. Es intentar establecer un cordón sanitario respecto a este tipo de clase política. Lo que es Javier Milei hoy en día es una clase política que utiliza palabras que a mí me dan verdaderamente pánico. Eso sí que creo que es un tema que además no se puede, y en eso sí lo digo, es una postura, por muy cualquier cosismo que sea, y por muchas barbaridades no se puede estar callado respecto a esto. Y yo entiendo que es un dilema para la clase política opositora, porque a veces cuesta tener que responder a ciertas descalificaciones deshumanizantes, pero no hay ni un minuto que perder en política, porque el tiratoallismo, cuando uno tira la toalla en política, derrota asegurada. Pero pasa, Alfredo, porque pasó de hecho en la apertura de sesiones este año. Pasó la vez pasada cuando presentó el presupuesto, el propio presidente, inédito en la Argentina. Y sin embargo fue y maltrató a los propios diputados. Asume dándole la espalda, acá en la Argentina eso no sucedió nunca, dándole la espalda al Congreso. O sea, así empieza la pelea permanente que tiene el presidente hoy con todos. No hay como un parate de la clase política o de la clase. Yo te repreguntaría, ¿cuántas veces en tu día a día tú ves a la gente insultándose? Yo veo muy de vez en cuando, te encuentras un episodio aislado donde hay un quilombo con el auto. En el pero si yo tuviera que contar en este año las veces que he visto algún tipo de conato violento entre amigos, en el súper, cuando voy, en las paradas de colectivo, son muy pocos. Claro, por eso me preocupa. Porque lo que intenta plantear, por eso es una disputa y una batalla cultural, Javier Milei, es que normalicemos esto. Sí, claro. La sociedad todavía no es esto.
Lo importante es si está tolerando esto. Claro. Y la tolerancia es el primer paso para un tránsito preocupante. Claro. Nombraste a la oposición, Avi también la nombraba. Seguramente no es unicausal, hay muchas. Tenemos una sociedad que no está movilizada, quizás está movilizada desde lo sectorial. Un sindicalismo que tampoco se moviliza y se pone firme como oposición. Una dirigencia política que en algunos casos sí se muestra como clara oposición, pero son contados con los dedos. Internas en cada uno de los partidos. Se ha dejado de ser oposición, se entiende que por esta primavera en la que muchos creen. ¿Cómo ves el rol de la oposición? ¿Y qué riesgos se pueden tener en lo que yo creo que es un proceso de despolitización muy grande, del cual la oposición es responsable también? Yo creo que todo resultado electoral en política hace mucho daño. Hay un resultadismo en las sociedades actuales. Vuelvo a buscar un ejemplo futbolero. Si ganamos por la mínima en el último minuto, aunque el partido que hayas hecho no haya sido bueno, la interpretación del juego es distinta. No, pero fueron bien, defendieron con mucha fuerza. No, si perdemos siempre el resultado determina mucho la interpretación de lo que ocurre. Y es entendible. Yo creo que el resultado electoral primero se interpretó rápidamente como una suerte de esa sociedad se pasó a ser toda de derecha. Yo creo que no fue así, no es así. Y eso es un knockout. Los resultados electorales hacen daño. Yo creo que luego le añades el desconcierto que provoca el actual presidente, que era difícil saber qué estaba ocurriendo, hacia dónde va. Unos sospechaban un corto tiempo, otro largo, empiezan a hacerse la estrategia. Otra vez volvemos a esta idea de creer que es un software la política o un juego de roles donde no, yo me voy a callar porque voy a aparecer en el día tal y este día. Este tipo de cosas que yo creo que es mucho mejor dejarse llevar por las convicciones. Un buen ejemplo es Andrés Manuel López Obrador. Otro buen ejemplo es Gustavo Petro. Perdió un montón de veces, se siguió presentando en el lugar más fuerte y feroz del neoliberalismo, donde se mataba todo el tiempo. 3 veces candidato presidencial y gana las elecciones. Convicciones. Es un ancla muy importante cuando hay una coyuntura. Yo soy una persona nacida cerca del mar. Cuando hay mucho viento, el ancla es fundamental. Y el ancla son las convicciones ideológicas. Cuando uno tiene dudas, la confusión, si no tiene ideas, sale así. Y yo creo que eso para mí, en la oposición, hay un sector que tiene un ancla clarísimo. Yo creo que Cristina y Axel Kicillof, Juan Grabois, son 3 líderes, lideresas, que no tengo la menor duda de su ancla ideológico y no le tienen miedo a la discusión. Y yo creo que el reordenamiento que se vaya a dar va a ser probablemente en base a esas anclas y sobre todo en que hay un punto de encuentro muy fácil. En la oposición hay algo que es lo único fácil. Es ponerte, si estás en desacuerdo del actual gobierno. Yo siempre dije en el 19 que la principal identidad política en la Argentina, haciendo mediciones, era el antimacrismo. No era ni siquiera el kirchnerismo ni el peronismo. Era el antimacrismo. O sea, la gente se definía más por no estar de acuerdo con, no digo anti en un sentido de aniquilar al otro, por no estar de acuerdo. De hecho, me pasó una vez en la constituyente boliviana que todos los que estaban allá, los constituyentes, allá por el 2006, decían, ¿qué es Bolivia? Antineoliberal, anticapitalista, antiimperialista, Bueno, el llamar la identidad política anti-Milei, yo me parece que es interesante porque ha habido votaciones en los congresos que con respecto a la educación pública, respecto al tema de pensiones, se ponen de acuerdo gente que en principio no se podría poner de acuerdo. Alfredo, qué placer escucharte. Es muy difícil hacer una pregunta porque no queremos interrumpir. Un placer, gracias por venirte y siempre te escuchamos por las tardes en Radio 10. ¿Los sábados a qué hora? De 12 a 2 estamos ahí. De 12 a 2, después de Juana Morín, claro. Gracias. Gracias a vosotros y vosotras. Gracias. Se nos fue el programa escuchando a Alfredo, por suerte. Nos encontramos el martes a las 11 de la noche para hacer otra vez Sin Lugar para los Débiles. Chao, gracias.